En la Argentina que conocíamos, todos nos estoqueábamos, todos nos sacábamos los pesos de encima. Sí. Yo en mi caso había planteado hace unos años, 2, 3 años, que la mejor estrategia era hacerlo con el atún, de una manera Nombre simbólica. del mercado. Porque es un producto chico Sí. que por el costo y el de almacenamiento es lo que más te conviene tener. Y aparte tiene una fecha de vencimiento bastante extensa. Pero en la nueva Argentina me empecé a comer el atún porque claramente el precio iba a bajar y fue lo que pasó. O sea, Este país da para todo, ¿no? pero ahora si uno ve lo que pasó las últimas semanas con el precio del atún, ha bajado de precio. O sea, ciertos productos han bajado de precio en base a... mal. O sea. Llegaron importados además de atún. Justo eso. Bienvenido sea que bajen los precios de los alimentos de la manera que sea. O sea, y aparte aproveché y bajé de peso, entonces me doble todas triunfo. las latas que tenías Comí casi todas las latas de atún. Una por día. A ti hace bajar El de atún lo han puesto a dieta, pero aparte Se nota, por ¿no? Se tendencia nota, estoy más flaco, ¿no? nacional, internacional. Se me nota. Sí. Complicar el servicio, pero sí va a haber demoras. ¿Qué significa esto, Ramiro? Dirigentes sindicales que quieren llamar la atención, que quieren seguir teniendo poder político para hacer daño. Seguramente se dan cuenta que ya estamos cada vez más cerca de terminar las paritarias y que van a tener menos poder de discusión. Simplemente son esos, referentes sindicales. Creo que los trabajadores no nos sentimos representados por estas personas. Hoy habló Patricia Bullrich, y voy a traerla a la mesa también para ver la mirada de las pymes y demás. Patricia Bullrich se refirió respecto a lo que ocurre en el paro anunciado, lo que va a pasar también mañana. Vamos a escucharla. Yo creo que ellos perjudican a la gente. El que tiene un comercio que necesita trabajar todos los días, no puede estar cerrando o que la gente no llegue a comprar porque se queda en su casa, porque no hay transporte. Es contra la gente. Estos paros son contra la sociedad que trabaja, el que tiene un almacén, el que tiene un supermercadito, el que tiene que ir a trabajar por la propia, que son la mayoría. Así que ya sabemos cuáles son los resultados. Es un día donde el país pierde un montón de plata porque a estos señores se les ocurra que se pierda un montón de plata para defender nada, para defenderse a ellos mismos, nada más. Ya es algo tan repetido que no tiene ni siquiera sentido hablar de esto porque nosotros no nos importa lo que hagan. Vamos a seguir adelante con nuestro camino. A Esteban Wolf, que lo tenemos aquí en la mesa, tal vez lo conocen de una imagen que se viralizó hace mucho tiempo en el Congreso de la Nación. ¿Qué decías en ese momento? ¿Te acordás? Y decía que había que volver a las bases, que valga la redundancia de la ley que estamos discutiendo hoy, que teníamos que honrar a nuestros abuelos que habían venido a hacerse la Argentina y abuelos que en su momento vinieron pobres, sin idioma, a un país que no sabían que había, y se hicieron algunos ricos, agropecuarios, comerciantes, carpinteros, ferreteros, y hicieron mucho dinero en la Argentina, pero es la misma Argentina la que después los fundió, y es la misma Argentina la que terminó exiliando a sus hijos y a sus nietos. Hoy están trabajando en una campaña con una asociación de emprendedores para crear 1 millón de empleos dentro del sector privado. Y cuando ves esto que estamos contando, que es el segundo paro en menos de 5 meses, ¿qué te genera? Creo que el sindicalismo en la Argentina no está ayornado, no entiende lo que está pasando en la Argentina, pero tampoco habla con la gente. O sea, para empezar, el mejor plan de negocios para la Argentina, pero para todos. Para un presidente es eliminar los planes sociales y transformarlos en trabajo. Pero para un sindicalista, el mejor plan de negocios es que haya más trabajo y que la gente vaya a trabajar, porque si va a haber más trabajo, va a haber más gente afiliada al sindicato. Y es lo que el sindicalismo hoy no quiere entender. Que también el mejor plan de negocios para el emprendedor y para el empresario es que haya más trabajo. Por eso es un círculo virtuoso que genera más consumo. Nicolás, ¿por qué cuesta tanto que el sector privado genere nuevos puestos? Digo, cuando uno ve la matriz de empleo en la Argentina, cuesta que el sector privado despegue. ¿A qué lo atribuís? Sí, bueno, tengamos en cuenta que hay un contexto de que Argentina hace muchos años que no crece, ¿no? Somos una economía muy estancada hace tiempo, de hecho el PIB per cápita cae, y además en ese marco de recesión hay un esquema laboral complicado, especialmente para las pymes, el costo contingente de despedir, los juicios, las multas. Son todas cuestiones que han protegido al sector formal, pero han permitido que ese sector no crezca o han forzado que ese sector no crezca y que gran parte del empleo
que difícilmente a veces se genere en la informalidad o en las modalidades más flexibles. ¿Y por eso crees que se postergaron los 3 aumentos? Por ejemplo, el de luz, gas, digo, ¿está vinculado esto, lo que vemos de luz, gas, impuesto a los combustibles, con una idea de tomamos nota de esta situación y nos corremos? ¿O por qué? ¿Por qué crees que ocurrió? Mira, yo ahí lo veo con otro lente, que es en el programa económico el gobierno está apostando muchísimo a que la inflación baje en el corto plazo de manera directa, ¿no? Sin ningún cambio, muy ambicioso en llegar a tasas muy bajas, en un contexto que es muy difícil porque en el medio de todo eso el gobierno está haciendo algo que había que hacer, que es corregir desequilibrios en precios que estaban muy mal. Empezando por el tipo de cambio, ¿no? Recordemos, y luego las tarifas, la tarifa de transporte, la energía, las prepagas. Bueno, evidentemente eso impacta en el salario real, en el ingreso disponible de la gente, pero creo que es algo ineludible que hay que hacer. Bueno, el gobierno está aspirando a que la inflación de mayo dé más baja que la de abril y la de junio dé más baja que la de mayo, y por ahí en ese camino empieza a zigzaguear o a ir para adelante, ir para atrás, en cosas que me parece que inevitablemente va a tener que hacer. Entonces no sé si es bueno postergar esas cosas. Mira, hablando de esto, y me voy al ala derecha de la mesa por ubicación geográfica, José Mayans habló y se refirió a un debate que es muy importante, imagino, Ramiro, para tu espacio, que es lo que viene en materia del Senado. Y mirá lo que decía Ipaz, me gustaría que nos cuentes por qué dice lo que dice y también lo charlamos con Mónica. Mirá. ¿Patria vota completo en contra de esta ley? Unión por la Patria vota de acuerdo a la Constitución Nacional, el artículo 29, donde no podemos ceder prerrogativas al Poder Ejecutivo Nacional y que las cosas se tienen que hacer como corresponden, porque ya tuvimos bastante crisis de toda esta gente que viene, así como pasó con Macri, y después terminan haciendo cualquier cosa. Yo creo que realmente va a haber responsabilidad en el Senado de la Nación y le van a decir al presidente que haga las cosas como corresponden. Nosotros vamos a hacer nuestros aportes artículo por artículo. Sí. Y ganancias ya nos comprometimos ante la CGT de no votarlo. Así que eso no podemos hacer ni si nos pide el Papa. Paz, ¿qué hay que esperar del Senado? Mirá la cara de Mónica. Mónica hizo así. Lo dice todo. Ya nos comprometimos con la CGT, dijo no votarlo. Sí, ¿te das cuenta? ¿Qué significa? Sí, ganancias igual, yo creo que está complicado el tema de ganancias. Puntualmente hay que ver si esto arrastra toda la ley, que en principio parecería que no, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Está incierto el Senado. No tenemos, digo, lo comentabas vos recién, José, también, no tenemos un escenario muy claro con lo que vaya a pasar ahí, con altas chances de que termine volviendo a diputados. Es cierto que en diputados podrían tener los votos para insistir en la ley, pero ya se te están yendo los plazos. Esto no parece ser algo que vaya a salir fácil, sobre todo si Milei pretendía para el pacto de mayo, para el 25 de mayo, tener esto cocinado. No parece que eso vaya a pasar. Lo que pasa es que en el caso de ganancias hay muchos gobernadores que no están de acuerdo con que se vuelva atrás con la ley porque les desequilibra. Claro, los patagónicos. Torres ya dijo que todos estaban en esa misma línea. Torres ya hablaba de todo, claro, de todos los patagónicos. Porque les desequilibra mucho el tema también del consumo, porque las cosas en el sur y en toda la Patagonia, la vida es más cara. ¿El poder adquisitivo, Ramiro? El poder adquisitivo es distinto. Primero me quedo con los comentarios de Mayans, digamos que el compromiso es con la CGT y no con la gente que lo votó. O sea, como si los referentes de la CGT serían los importantes y los que definen el futuro del país. Yo creo que lo que decidió la gente en la elección, y me incluyo, y creo que fue por una clara mayoría, es que hay que cambiar el rumbo de la Argentina. ¿Qué están proponiendo ellos? ¿Cuál es la contrapropuesta? ¿Tienen un proyecto para sacar a la Argentina adelante o quieren insistir con todo lo que fracasó? Porque lo que parece que quieren seguir insistiendo. Pero es que la CGT representa cada vez a menos trabajadores. La Argentina tiene una enorme cantidad de trabajadores que no están registrados, que no aportan al sistema. La CGT ha perdido su base de sustentación, está tratando de agarrarse de eso de la manera que pueden. Por eso es que yo hacía referencia a esto del aporte solidario. El aporte solidario era clave para restarle poder a ese grupo de dirigentes que todavía intenta sostenerse en el poder habiendo perdido tanta base de sustentación. Fue una de las principales
peleas del gobierno de Alfonsín. ¿Te Por acordás eso de es eso? que ahí uno cuando uno ve... luchar contra la corporación. Es así. Cuando ves la historia de los paros generales y hacemos un poco de memoria, y si querés, Nicolás, te podés aportar también, lo que dice Mónica es tal cual. Estaba este debate que se producía, que era contra las corporaciones. Que se perdió. El primer debate fuerte que pierde el gobierno de Alfonsín. Siempre los debates son los mismos. Podemos agregar la reforma laboral del gobierno de la Alianza, ¿no? También salpicada de... Ahí salpicada por otras cosas, ¿no? Yo creo que respecto de lo de ganancias, la verdad que esta idea de que los gobernadores se opongan porque hay habitantes de su provincia que tienen que pagar un impuesto es un poco disparatado, porque si fuera así, nunca en el Congreso se aprobaría un impuesto. Y ganancias es un impuesto razonable. Creo que además ahora, como está planteado en el Congreso, en términos de mínimo y de escalas, que es muy importante, va agravando gradualmente a las personas que más ganan en la Argentina. Entonces, si hay trabajadores petroleros que ganan mucha plata, bueno, afortunados ellos, me parece bárbaro, pero es razonable que paguen más impuestos. Sí, lo que te contestan ahí es, bueno, también el costo de vida es mucho más caro para ellos, ¿no? Entonces, sí, no es... te diría que está invertida la causalidad ahí. A ver, ¿por qué? Porque en las comunidades petroleras, en cualquier país del mundo, de hecho en la teoría económica se le llama enfermedad holandesa eso, entra tanta plata, y acá uno lo puede ver en Neuquén y en Comodoro, que el costo de vida en esos lugares aumenta en general, incluyendo los salarios. Entonces no es que los salarios sean altos porque el costo de vida es alto, es que la renta petrolera hace aumentar todo. Bueno, pero ahora, no todos viven del petróleo en la Patagonia. No todos viven del petróleo. La verdad es que cuando hay una economía salario tan más bajo no van a recesiva que los pagar. gobernadores van a defender la capacidad adquisitiva que mueve la economía. Eso es inevitable. Digo, no estoy defendiendo la posición, estoy diciendo que es lógico que piensen así. Sí, pero del otro lado tienen sus propias finanzas. Y ahí está donde puede alguno, no tal vez en bloque, pero llegar a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque de un lado necesitan los ingresos a partir de ganancias, que son coparticipables, por otro lado necesitan defender a los trabajadores de sus provincias que tienen salarios más altos. Así que es una espada y la pared para ellos, porque también necesitan reforzar sus propias finanzas. Después está el otro tema absolutamente conflictivo, que es el del tabaco. Para mí es un tema totalmente maldito, que irrumpió en el debate de diputados y rompió todos los bloques. Rompió todos los bloques y está bueno. Mostrarnos la composición, por ejemplo, del Senado, que tenemos ahí una placa para ver cómo viene este debate, que finalmente incluyó al señor del tabaco, quedó por la coalición cívica integrado, ¿no? Fue Paz, corríjame si no, fue la coalición la que logró... Sí, efectivamente, con varios acuerdos y sobre todo con muchísimas abstenciones, lo que te habla de una votación muy irregular, ¿no? Este es el Senado en el cual se va a debatir esta ley base, que es fundamental, sobre todo, no solo para lo endogámico del gobierno local, sino también para cómo nos miran desde afuera, ¿no? Un poco, Ramiro, esa es la clave de esta ley. Mayans dijo que eran 33 diputados, ahí son 17. Senadores, perdón. No hay 33. Está dividido el bloque en dos. Tiene dos partes. Él te suma los 33. No, lo digo de manera irónica para que veamos, el tipo de cosas que hace el kirchnerismo, porque seguramente fue alguna estrategia legislativa para sacar algún tipo de beneficio. Que en esa se unen, decís. Para no olvidarnos, claro, para no olvidarnos lo que hace el kirchnerismo constantemente. Pero ahora van a votar todos juntos. Hay que ver, porque hay ciertos gobernadores del peronismo que entendieron que lo que nosotros planteamos es el camino correcto, como el gobernador de Tucumán o el gobernador de Catamarca. Claramente eso también seguro le genera distorsiones internas al peronismo, porque hay algunos que, como decimos nosotros, la empiezan a ver y nos empiezan a acompañar en este cambio de reformas profundas. Mira, hablando de eso... Hay una cosa que hay que tener en cuenta que se vio mucho en diputados. Esta cosa de que te alineás con tu bloque, la disciplina partidaria, no existe más. Eso unos años atrás era de fierro. Sí, era vertical. Vos estabas en tu bloque, era vertical. Eso detonó. Es un fenómeno nuevo, nos enfrentamos con un escenario muy diferente. Hay que ver si todos van a responder a sus gobernadores. Sí, y sobre el tema tabaco, también como se partieron los bloques en diputados, ojo con que se partan los gobernadores, porque hay algunos, como Gustavo Sáenz de Salta, que ha tenido una postura muy dura con respecto al tema del tabaco y dice esto tiene que pasar porque afecta a los productores tabacaleros. Lo mismo pasa con Misiones, lo mismo pasa con Entre Ríos. Entonces, ahí recordémosle al que no siguió el caso es básicamente que una empresa tiene unos incentivos que el resto no. Claro, hay una empresa que
desde el 2017 no paga el impuesto interno mínimo, con esto se modifica todo el esquema tributario y pasan todas a pagar un impuesto sobre el 73% del valor que define la AFIP que valen sus cigarrillos. Ya ni siquiera lo reportan ellos, cosa que generaba distorsiones por subdeclaración. Eso tiene que ahora pasar por el Senado, pero hubo mucha disputa dentro de diputados porque incluso con cruces o con acusaciones de lobby por parte de las multinacionales y por parte de esta empresa, de esta tabacalera Sarandí, lo hablábamos acá. En el Senado van a tener que enfrentarse los gobernadores en todo caso, porque de vuelta Sáenz, que está de alguna manera defendiendo a los productores tabacaleros, dice, tienen que pagar esto porque hay un porcentaje de ese dinero que le va en subsidios a los productores tabacaleros, sí, por ejemplo. Me parece que también para entender este tema hay que recordar lo siguiente. Ese cambio impositivo estaba en la primera ley bases, la de diciembre intacta. Sí. Por alguna razón que algunos explican por el lado del el potente lobby que desarrolló la tabacalera Sarandí, desaparece la nueva ley. ¿Qué se dice del oficialismo? Dice, no, se sacó, lo dijo Expert el otro día, porque es un tema putrefacto que iba a complicar todo y por eso lo sacamos. Todo el proyecto. Lo cierto es que ahí se habla de corrupción. Y la reaparición de este tema también expone el principio de la revelación que salpica a todo el mundo. Bueno, ahí salieron y hay que después analizar si seguramente va a ser parte de lo que viene en el Senado, ¿no? Porque esto está finalmente, se terminó incluyendo el proyecto y se van a ver Pero lo introduce en el proyecto una diputada de la UCR, cuyo nombre ahora no recuerdo exactamente, lo acompaña el bloque de la coalición cívica y desde ya lo acompaña el bloque de Innovación Federal, que son los diputados que responden a los gobernadores de estas provincias tabacaleras. El bloque que lidera Pamela Caletti, de Salta. Y este contexto, digo, vos abrís la persiana de la mañana, ¿no? Entonces decís, bueno, miro la tele, nos ves a nosotros hablando de el lobby tabacalero, nos ves hablando de, reapareció Alberto Fernández y se refirió a una recesión furibunda, no habló mucho de su gobierno, sí, habló de la foto, que fue un error, y dio declaraciones respecto del negocio del seguro, que vamos a mostrar esto y después vamos a ir a la pyme argentina que abre las persianas Paz. Te voy a mostrar lo que dijo Alberto Fernández respecto al caso de los seguros, para ver qué opinás. Veamos lo que le dijo a Iván Jadrowski, mirá. Hace 2 meses, una cosa por el estilo, Clarín publica una serie de investigaciones sobre el tema seguros. Mirá, yo si hay algo en lo que tengo tranquilidad es en mi honestidad, definitivamente. Este es un invento absoluto de un diario que además tiene un broker de seguros que se llama Risco, un grupo empresario que se llama Grupo Clarín, que tiene un broker de seguros que se llama Risco. Y en verdad lo que habría que preguntarse es ¿qué hizo el decreto de Alberto Fernández? Miren, hasta ese decreto cada uno se aseguraba con quien quería. Y en todos los casos había brokers. Y ahí sí, el mecanismo de corrupción era muy fácil. Muy, muy fácil. ¿Qué hizo Alberto Fernández? Disponer que todos los seguros del Estado monopólicamente los asegura Nación Seguros. Tuvo una consecuencia de transparencia y además es una medida de política económica. Bueno, esta causa que está diciendo que se prepara para la defensa y demás. Sí, Alberto Fernández reaparece hoy después de mucho tiempo, le da esta primera entrevista a Iván Jadrowski en Cenital. Venía él ya levantando un poco el perfil en Twitter, de hecho hoy se peleó con Patricia Bullrich porque hizo una defensa del gobierno español en contra del ataque que había hecho Milei. Pero lo cierto es que lo que sabemos de Alberto Fernández es que está instalado en Buenos Aires, lleva ya un tiempo y planea por el momento quedarse acá. Tanto es así que fue notificado el viernes pasado de una de las decisiones del juez Julián Ercolini en esta causa, que es la de los seguros, en el domicilio donde él está ahora. ¿Sabes dónde es esto? ¿Dónde? Es en Puerto Madero, en el mismo departamento donde vivía antes, el departamento que le presta su amigo. ¿Sabes de qué estamos hablando? De Pepe Albistur, Pepe efectivamente. Albistur, bueno, aparentemente... Era el inquilino de Albistur, él. Claro, bueno, evidentemente no lo ha dejado y está ahí. Bueno, ¿en qué está esta situación judicial? Él está imputado, Alberto Fernández, y de hecho lo que le notificaron el viernes es una medida previa que tiene que ver con una inhibición general de bienes.
¿Qué es lo que dice? Escuchábamos recién los argumentos de su defensa. Él dice que el decreto que él firmó, que de acuerdo con la hipótesis judicial habilitó a que existieran todos los negociados, que bueno, mucho hemos contado también en La Nación, hubo una nota en Roda de Clarín, pero después lo hemos desarrollado mucho. Camila, justamente que la tenemos acá, ha hecho grandes investigaciones vinculadas con el tema, pero lo que nosotros sabemos es que la hipótesis de la justicia es, bueno, acá hay un decreto que es el que firma Alberto Fernández, a partir de ahí sucede lo que aparentemente habría sucedido en negocios donde involucran a Martínez Sosa, que es amigo de él y marido de su secretaria. ¿Qué dice Alberto Fernández? Que esto nada tiene que ver, que su decreto, de hecho, tan bueno es que se sigue utilizando al día de hoy y que nunca se derogó, y que lo que establecía el decreto es que había que recurrir a Nación Seguros, o sea, una suerte de monopolio de Nación Seguros para evitar justamente que hubiera otros involucrados. Bueno, veremos qué es lo que pasa, pero la decisión primera que tiene que tomar Alberto Fernández es: ¿se presenta o no se presenta? La justicia le ha dicho, si no se presenta le vamos a poner a un abogado defensor público. Él lo está analizando, no lo tiene decidido, y después es si recusa o no al juez Julián Ercolini. Hay otro enorme capítulo muy interesante, porque mucho se ha enfrentado Alberto Fernández con Julián Ercolini, eran compañeros de cátedra, los dos eran discípulos del Bebe Rigui en la Facultad de Derecho, y después han tenido, sobre todo, Alberto Fernández ha dicho cosas muy graves respecto del juez Ercolini desde hace muchos años. Cree Alberto Fernández que hay motivos suficientes para la recusación. Veremos si avanza en ese sentido y después si se lo dan o no. Bueno, ahí hay un punto. Dice, no hay nada en esa causa, no pasó nada. ¿Qué fue lo que pasó? Contale brevemente a la gente. Lo que ocurrió es que a partir de 2021, a partir de este decreto que él mismo menciona, se acelera la colocación de brokers en los seguros del Estado. No solamente los seguros patrimoniales, sino también las ART, que es un capítulo un poco más novedoso de esta historia. ¿Qué hacía el broker? El broker cobraba una comisión a partir del seguro patrimonial para asegurar contra incendio, cualquier automotores, etcétera. Lo que se está notando y lo que está investigando tanto el fiscal como el juez es que esa colocación de broker era discrecional y en general beneficiaba a amigos de tal ministro o del mismo presidente. Una de las últimas medidas que tomó el juez Ercolini fue ordenar la intervención de los celulares que se habían recopilado en los allanamientos y entrecruzar llamados. ¿Por qué? Porque tiene identificados, fuentes judiciales cuentan algunas fechas en las que habrían habido comunicaciones, esto es todo materia probatoria, habrían habido comunicaciones entre los involucrados e imputados actualmente para poner a tal o cual como broker, a veces con comisiones más altas de las que incluso permitía Nación Seguros, con peleas internamente, es decir, por ahí había un 15% y debía haber un 10%. Pues es el caso, ponerle de ANSES. Y lo que se nota también es que la mayor parte de los seguros del Estado tenían a Héctor Martínez Sosa o a algunos que estaban afiliados a él a través de Unibroker, que era una de sus empresas, donde habían otros productores de seguros, y reportaban directamente a él a través de esta empresa. Eso es lo que está estudiando el juez. Si efectivamente ese decreto es clave para habilitar los nuevos brokers, y si también hubo influencia, y esto es más importante aún, si hubo influencia del expresidente o de María Cantero, su secretaria, esposa de su acreedor incluso, una deuda que tiene hace desde 2008 la tiene, si hubo injerencia de ellos en que venga tal o cual broker a intermediar esos seguros. Bueno, hoy lo que decía en esta entrevista que escuchábamos un pedacito de Alberto Fernández es, bueno, que crucen las llamadas, veamos qué es lo que hay, porque efectivamente van a encontrar que no había nada, y Martínez Sosa era proveedor, era un hombre que tenía contratos con el Estado desde hace muchísimos años, mucho antes de que yo llegara a la Casa de Gobierno. Bueno, veremos qué es lo que resulta. El divorcio en parte de la política con lo que te pasa en tu economía de metro cuadrado, que es lo que vamos a hablar ahora, tiene protagonista. Vamos a ver lo que decía en este caso un jubilado. Mirá. ¿Cómo les va? Buen día, estamos en vivo para 24. Queríamos preguntarle si en estos 5 meses de gobierno de Milei usted le renueva la confianza al presidente, cree que hay que seguir aguantando para mejorar o no. Lo que siento yo, después de tanto choreo que ves por todos lados, encima con la inseguridad, hay que darle por lo menos 5 años más. Y darle mucho a la seguridad y a los corruptos de miércoles que estuvieron gobernando estos 20 años. Y mientras tanto, ¿usted aguanta los ajustes, los aumentos? ¿Cómo hace para enfrentar? Estamos acostumbrados a todo este desastre. ¿Entendés? Bueno, entonces sí, la renueva la confianza. Sí, por supuesto. Muy conmocionante. Pasa mucho hoy con los móviles, ¿no? Sí. Que van a, viste, como buscando, y no me refiero al cronista pobre que solo preguntaba, pero que la gente dice, la estoy pasando mal,
pero me la banco. Si querés arranco con vos, Esteban. ¿Qué es lo que ves de la gente que trabaja en tus equipos y demás? ¿Cómo es la foto esa y qué te pasa a vos como empresario pyme? Mira, en el último tiempo con el ajuste del dólar a la devaluación, la caída del consumo está entre el 30 y el 40%, con lo cual eso le ve afectado a todas las compañías y obviamente a la gente común. Ahora, yo creo que justamente esto es lo que está necesitando la gente común y las empresas, que los políticos entiendan de una vez por todas, los senadores en este caso, para votar la ley, que la gente lo que quiere es un cambio. En los últimos 20 años todos soñamos en cada elección y te esperanzaste, dijiste, ahora la rompemos. Y un año después, 2 años después, volvimos a resignarnos y volviste a la misma situación y a ese círculo horrible de que la Argentina nunca cambiaba. Esta es una oportunidad. Nosotros siempre decimos, si vos mirás la gente, la clase media está cada vez peor, ¿sí? Pero está cada vez peor hace muchísimos años y fue resignando cosas, fue cambiando su obra social, fue sacando a los chicos del colegio privado, fue yéndose de vacaciones mucho menos días. Ahora, cuando vas a la otra clase social, digamos, la clase social de abajo, le prometieron cualquier cantidad de cosas y le prometieron le dieron una heladera o le prometieron cosas a cambio de un voto y sigue viviendo en la misma calle de barro con inseguridad y cada vez que llueve no puede salir de la casa. Entonces, estamos mal, es cierto, el consumo cayó, es cierto, nuestros empleados nos piden ayuda todo el tiempo y me dicen no me alcanza y vos vas tratando de aumentarles el sueldo independientemente de cualquier paritaria, vas diciendo a ver cómo, digamos, con la inflación lo vas tratando de aumentar todo el tiempo, pero la verdad es que necesitamos un cambio. O sea, la Argentina necesita un proceso productivo y un polo productivo de empresas que generen empleo privado que terminen de depender del Estado. Mira, en la Argentina hay una empresa por cada 1.000.000 de habitantes. En Chile hay 6 empresas por cada 1.000.000 de habitantes, en Uruguay hay 5 empresas por cada 1.000.000 de habitantes, México 3, Brasil 2. Imagínate si tuviéramos solo México, 3 veces empresas en la Argentina por cada 1.000.000 de habitantes. Estarías hoy en 1,5 millones de empresas. La cantidad de empleo que genera eso es increíble. Esto que vos decías, nosotros estamos promoviendo la campaña de generar 1 millón de empleos con todos los emprendedores y los empresarios de este país. Esta campaña la promovemos hace una semana. Hace una semana lanzamos en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, esta campaña de 1 millón de empleos por 1 millón de empresas. En una semana se inscribieron en la página web, es una página web de todos nosotros, o sea, la lanzó ASEA, que es la Asociación de Emprendedores. Sí, pero sin fines de lucro ni... Totalmente independiente. Te cuento que la campaña, el video que hicimos y todo el esfuerzo fue del board de ASEA, que es un pancho y una coca, que salimos a todo el mundo a decirles, señores, todos los emprendedores y los empresarios queremos un país mejor si nos dan las condiciones necesarias para que esto ocurra, una ley laboral coherente, menos impuestos, una ventanilla única, vamos a contratar más empleo. Ahora, esta campaña es pública. En una semana se inscribieron 3.000 empresas y en una semana se inscribieron 3.000 empresas prometiendo 20.000 empleos futuros. En Argentina hay 530.000 empresas. Si solamente 150.000 empresas ingresan en 1 millón por 1 millón.com.ar y se comprometen a dar trabajo, tenemos 1 millón de nuevos empleos en la Argentina. Es la mejor campaña de empleo de los últimos 30 años. Te pongo un punto ahí, le pregunto a Nicolás. Esta foto que estamos viendo de cierto pragmatismo en algunas medidas económicas, como esto que decíamos de frenar el aumento de tarifas de gas o ir con el tema de prepagas, tratar de retrotraer, ¿lo ves como algo positivo? ¿Lo ves como algo contra natura para el gobierno actual? Mira, de pragmatismo yo diría lo que veo muy positivo y que a veces suena mal, porque en estos tiempos suena mal, es la negociación en el Congreso. Es decir, yo creo que estuvo muy bien el gobierno, así como quizás Ramiro decía, la ven los opositores, creo que también la vio el gobierno. ¿En qué sentido? En que avanzar en un programa económico, que el gobierno define la prioridad y la comparto, que es el equilibrio fiscal, administrar mejor el Estado, la deuda, que son facultades constitucionales del Congreso. Hacerlo sin el Congreso de manera permanente, vas a estar bordeando
la inconstitucionalidad, bordeando la idea de que nadie, vos lo decías, afuera ni adentro va a creer que eso pueda durar. Entonces yo creo que es muy pragmático en el buen sentido que el gobierno vaya a la negociación, logró un éxito en diputados. Si tuvo que dejar afuera alguna cosa, bueno, eso es parte de la política. Y espero que tenga la misma capacidad para sacar adelante la ley en el Senado, aún negociando con los gobernadores, etc. Esto otro que tiene que ver con los propios esfuerzos y objetivos que planteó el gobierno, de nuevo, correctamente, de ir ajustando los precios que estaban muy atrasados, dar la señal en esos sectores de que esos precios se van a normalizar. Bueno, la marcha atrás para mí es complicada, porque digo, si vos decís, bueno, un precio que se tiene que acomodar, dejo de aumentarlo en mayo, ¿y cuándo lo voy a aumentar? ¿En junio, en julio? Es decir, sí, corres la vara y en algún momento el arco llega. Claro, entonces, y los propios empresarios de ese sector y los propios consumidores ya empezamos a no saber cuáles van a ser los precios. De hecho, en energía, en este mes de mayo, estaban previstos una serie de aumentos que la verdad no sabemos si se están aplicando o no. Y nosotros ya estamos consumiendo energía. Mirá, entonces, esa parte yo creo que el gobierno debería ser más claro y no cambiar de un mes al otro. Te pongo un punto ahí, vengo a esta, a la de la mesa, con perlitas de la ley base que está vinculado con lo que plantea Nicolás, Mónica, y quiero que lo veamos juntos. Mirá. A mí no me molesta que me digan lo que me tengan que decir los trolls, que ahora sé que son trolls y no troles. Che, trolls. Pensé que eran troles los trolls. Apurate que empieza Argentina, lo entenderías. Vamos con la noticia. Diputados aprobó la ley de bases y a continuación lo que ustedes querían. Bloopers de diputados. A esta gente le pagamos el sueldo. Espere que se me cayó el asiento. Que les deseo mejor suerte que a Conan, que está en el cielo. Él habla con su perro que encima está muerto. Me resulta mucho más confiable una persona que tiene apego a sus perros y no como los 4 gobiernos que tuvieron apego a los gatos. Gatos no. Ridícula, dale un ribotril a Galear que está sacada. Tratamiento de la ley pasta base. La pasta base. Faltando, está incumpliendo el reglamento. Miriam, tranquila, está bien, yo te entiendo. No. ¿Cómo puede ser que estén negándole una facultad a un presidente porque les cae mal que les dijo rata? Afirmativo, no estoy distraída, no me anda la computadora. Ya lo sé, diputada. Perdón. Negativo. Estoy distraída, era negativo. Me pregunto qué pensarán los argentinos cuando ven y escuchan este debate. Y deben sentir vergüenza. Lo arruinaron todo, gracias a Dios. Chaco entró a robar una mueblería y la ataron con cinta a una silla. No, la embalaron. Mirá cómo está, para despacharla. Perfecto. Entiendo. Llevándose 2 mesas de luz, también se lleva a esta ladrona. Tenemos un video no confirmado que hizo circular la izquierda, pero que informa que en el Día del Trabajo el propio Javier Milei salió con una motosierra a las calles. Lo vemos. Ay, qué locura. Tampoco crean todo lo que pasa. Por lo que estoy viendo, ese es Milei, definitivamente ese es Javier Milei. Dudo. Colegiales, otro ataque de un perro mechero. A ver, subime el audio. Cachafaz eligió. Se llevó el alfajor más caro, tiene gustos buenos el rope. Hay que hacer las cosas bien. La Rioja, el gobernador Quintela participó de la hora de lectura en un jardín. ¡Viva Perón! Todos los clásicos, Caperucita peronista, Blancanieves y los 7 intendentes bonaerenses. ¡Qué tierno! Jalaya, mi chiquita. Ay. Argentina, no lo entenderías. Un poquito de humor, Mónica, para este país, porque te digo... No, pero sí. me quedé pensando en esto. Hubo un punto de inflexión en esta semana fuerte, que no sabemos si se va a sostener, donde se ve una situación de pragmatismo, porque lo que pasó en diputados permitió entender, primero, que la ley hacía falta desde ya, pero que también trabajó todo un sector de legisladores que se tragaron todas las diatribas, los insultos y todo lo que ya sabemos, las descalificaciones que venían del presidente, y siguió adelante para sacar la ley y hacer todo lo posible, con sus más o sus menos. O sea, entró a jugar la política. También Milei le soltó la rienda un poco a los negociadores. Sí, total. Entonces hubo todo un trabajo político y de la política para que salga esta media sanción. Si eso después se va a sostener en el tiempo, no lo sabemos. Y en lo económico pasa un poquito eso. Hay una cosa de pragmatismo para poder llegar al índice de inflación que se pretende cada vez más bajo. Después, ¿cómo va a resultar al final? No sé. Bueno, ahí Ramiro, vos, ¿cómo la ves? Sería para vos, ¿la ven, no la ven? Digamos, ¿cómo la ves vos?
Bueno, por supuesto que cuando uno llega al Poder Legislativo tiene que tener un diálogo de construcción de políticas, pero lo bueno es que se están discutiendo desde el lado del liberalismo, no de como veníamos los últimos 20 años, que era siempre del lado del socialismo. Siempre tendíamos a discutir del otro lado de la cancha. Ahora se está discutiendo esta cancha. Podemos ser más o menos liberales, pero lo que estamos de acuerdo es que todo lo que salió en el Congreso son ideas liberales. Eso es lo importante. Después es la discusión de cuán rápido tienen que ser todas estas reformas. Algunos diputados creen que tienen que ser más lentas, nosotros creemos que tienen que ser más rápidas. Capaz ahora, cuando empiezan a ver los resultados, se entusiasman y podemos pasar a una segunda etapa, porque no es que las dejamos de lado. Las discusiones van a seguir estando, porque para eso está el Poder Legislativo. Bueno, repasemos un poco por bloques. Tenemos aquí los peronistas que en principio parecen y aporten paz y caminen si les parece, y lo mismo Mónica. Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. También Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, que parecen estar avanzando en torno a este proyecto de ley. ¿Qué más tenemos? Sí, hace tiempo que están en un diálogo muy estrecho, ¿no? De todas maneras, a algunos de ellos se les desalinea. Pero claro, el problema es que no todo lo que ellos digan va a suceder abajo con los senadores, ¿no? Bueno, ahí tenés los del sur, que ya aclaramos lo que va a pasar con ganancias, donde ya ha sido Nacho Torres directamente explícito respecto de eso, Vidal de Santa Cruz, Figueroa de Neuquén, Alberto Beretinec de Río Negro, que están también con cierta cercanía. ¿Y qué pasa con Pasalacua de Misiones y Zamora de Santiago del Estero? Bueno, Zamora es otro de los que ha dicho que no tiene todavía una posición tomada, ¿no? Vamos a ver cómo juega. Ha sido un aliado de origen originalmente radical, un aliado del kirchnerismo indudable. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Y en general yo creo que esto que dice Mónica hay que tenerlo muy en cuenta porque es lo que decíamos hoy. No baja directamente de los gobernadores. Si lo vemos, por ejemplo, en el caso de Neuquén con Figueroa. Figueroa puede decir una cosa, pero tenés una senadora que... Lucila Krexler. Sí. Que ya ha demostrado que ella no va a acompañar lo que diga su gobernador, ¿no? Entonces, por eso digo que me parece que esto está muy abierto. Y también Corpachi, que en Catamarca, Lucía Corpachi, ¿no? exactamente. Lucía Corpachi en Catamarca. O sea, hay gente que está desalineada de sus gobernadores. No, si puedo agregar algo más allá de la cuestión de ganancias, la ley Bases tiene el RIGI, que es un esquema de incentivos para grandes inversiones, que en muchas de estas provincias, las del norte por la minería, las patagónicas por el petróleo, están bastante interesadas porque es un proyecto, el RIGI es un mecanismo que parece sorprendente para este gobierno porque es promociones, reducciones impositivas, reducciones arancelarias, incentivos, claro, y en ese sentido puede ser polémico, pero es una herramienta también clara para acelerar las inversiones en sectores de la economía que en esas provincias son particularmente importantes. O sea que yo creo que los legisladores de esas provincias, al menos a esa parte de la ley, le van a prestar atención positivamente. Bueno, los voy a llevar ahora a otro capítulo y después te voy a preguntar del atún, que te vi viralizado con atún. No hay problema. Porque bajó de precio, la dieta del atún, que compraste atún, que te estoqueaste atún. Pero antes de eso los voy a llevar a una historia de traiciones. ¿Cómo es? Yo te diría que es una historia muy inconclusa hoy porque es la primera denuncia que se formula a un funcionario de Javier Milei mientras está en funciones por hechos en sus funciones. Estamos hablando ¿De qué hablamos? Estamos hablando de Rosana Lodovico, titular actual de la aduana, ex subdirectora general de operaciones aduaneras metropolitanas, o sea, formó parte de la gestión de Sergio Massa y de Guillermo Michel al frente de la aduana y quedó. O sea, venía de este 63% que contaba Maya Jastrzeblaski, que le queda por cubrir al gobierno de Milei, pero que todavía se mantienen funciones o funcionarios en su cargo. Exacto. Ella era número 2, por así decir, de la aduana y queda como número 1 cuando se va Michel. Y actualmente es la directora general de aduanas, que es un cargo importantísimo. Súper estratégico. Súper, porque por la cantidad de dinero que pasa por ahí además. Y es un cargo que en general está... Siempre hay sospechas alrededor de la aduana, la familia aduanera. Ella está hace más de 30 años dentro de la aduana, es una persona de carrera que ha pasado por muchas gestiones. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Ella asume a fines de 2023 como titular de la aduana. En 2022 ella toma un préstamo. Toma un préstamo con una empresa que se llama Promarlon S.A. ¿Quién era la empresa? ¿De quién era la empresa? De Claudio Gabriel Slein. 2 meses antes de que ella reporte el préstamo, esta empresa Promarlon se acoge a una moratoria para pagar deudas contraídas por contrabando agravado.
O sea, era una empresa que ya tenía problemas con la aduana por una denuncia iniciada antes, en la que, básicamente, para no ser elevado a juicio oral, dice, bueno, yo me acojo a un régimen, pero obviamente la aduana tiene que decir que sí. La aduana dice que sí, finalmente se suspende la acción penal, y 2 meses después, Rosana Lodovico, que en ese momento era el número 2 de la aduana, dice, yo tomo un préstamo de esta empresa. A lo que a simple vista nos pueden decir, y será cuestión de probarlo en la justicia, bueno, puede ser que haya habido por lo menos una negociación incompatible, porque estamos hablando de una empresa que estaba en el marco, tenía un problema ya con la aduana y con la justicia por contrabando. Ahí está justamente la deuda que reporta en su declaración jurada, esto es información pública en su declaración jurada frente a la Oficina Anticorrupción. Y esto tiene que ver, decías, con un puesto que siguió, que mantuvo continuidad, se va Michel y queda ella. Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Se descubre este préstamo, lo publicamos la semana pasada en el Diario de la Nación, y allá hay 2 denuncias formuladas en su contra, también de su ex marido, que es también empleado de la aduana, porque la tomaron en conjunto. Fueron $250.000 que fueron en parte colocados, bueno, en realidad totalmente colocados a la compra de una casa de vacación, de recreo en Canning. Esa casa valía $330.000, una parte lo ponen con este mutuo de $250.000, el resto con ingresos propios. Eso dicen, reportan en la Oficina Anticorrupción. Estas denuncias que fueron hechas por Marcela Campagnoli, la diputada por la coalición cívica, y por Yamil Santoro, incluyen delitos de cohecho, de lavado de activos, de negociaciones incompatibles con la función pública. Y tengo un dato adicional para sumarte, José, porque empieza a aparecer información, y esto lo acabamos de publicar en La Nación. Quien le dio el préstamo, Claudio Gabriel Slein, no solamente estaba involucrado en esta causa por contrabando agravado, por operaciones desde Paraguay, ahí estamos viendo una de las denuncias, esta es la hecha por Yamil Santoro, sino que además el dueño de Promarlon tuvo muchos problemas el año pasado con la aduana. ¿Recuerdan todo el entramado de las cuevas de la City porteña que habían disparado el dólar blue? Sí. En esa causa se imputa en particular, y lo marcan desde el gobierno, que eran quienes habían causado esas subas fuertes en la cotización informal, el croata Rojnica, ¿se acuerdan? Y Federico Pulenta, 2 que son imputados y detenidos. Entre esos detenidos está Slein, el dueño de Promarlon, la empresa que le da el préstamo a Rosana Lodovico. Cuando obviamente desde La Nación le preguntamos a Lodovico si conocía al dueño de la empresa que le había dado el préstamo o a la empresa y sus actividades, negó completamente el conocimiento. Esto es posterior a esta serie de allanamientos que realiza la propia aduana. La aduana era la que hacía los allanamientos sobre las cuevas. Después el juez Federico Villena dice que se detengan estas personas. Es excarcelado finalmente, pero es en todo este entramado que habría tomado conocimiento Rosana Lodovico del nombre de quien era su acreedor en ese momento. Hay un punto, ¿no? Y en esto sí, yo creo que para el gobierno actual este tipo de cosas son afuera, no pasa, ¿no? Lo han demostrado. Bueno, lo que pasa es que esta paciencia social enorme que hay para el momento tan difícil tiene que sostenerse con no dejar pasar nada de corrupción, ni presente ni pasada. Me parece que en la medida en que la tolerancia se asienta en qué, en el entendimiento de que llegamos hasta acá no solo por políticas equivocadas, sino también por muchos episodios de corrupción. En eso hay que ser inflexible. Sí, hasta ahora no hemos... Sí, silencio absoluto. Estuvimos buscándolo desde la semana pasada, a ver qué respuesta da el gobierno y qué van a hacer, justamente por lo que vos decís. Hay un discurso de, bueno, no se va a tolerar. Hasta ahora no obtuvimos ninguna respuesta del gobierno. Incluso el día anterior, Javier Milei, en una entrevista al Observador, había dicho, persona que nosotros sospechamos que ha sido corrupta, patada en el culo, perdón que lo diga así, pero fue su textual. Esto hasta el momento no ha ocurrido y no han habido declaraciones de ningún funcionario sobre la situación de la directora de aduanas. Bueno, sí, no tuvo eufemismo. La declaración. Tuve que hacer el texto. No hacía falta. Quedó claro igual, ¿no? Bueno, ¿está claro? Está claro. Sí, pero esto sigue en la justicia. Bueno, le ponemos un poco de oxígeno con el atún. El atún. Contanos, bueno. Venía copiando atún, por si venían tiempo de vacas flacas. 10 minutos nos queda para terminar y necesitamos tu viralización. En la Argentina que conocíamos, todos nos estoqueábamos, todos nos sacábamos los pesos de encima. Sí. Yo en mi caso había planteado hace unos años, 2 o 3 años, que la mejor estrategia era hacerlo con el atún, de una manera simbólica. Del mercado. Porque es un producto chico que por el costo y el de almacenamiento es lo que más te conviene tener. Y aparte tiene una fecha de vencimiento bastante extensa. Pero en la nueva Argentina me empecé a comer el atún porque claramente el precio iba a bajar y fue lo que pasó. O sea, este país da para todo, ¿no? Pero ahora si uno ve lo que pasó las últimas semanas con el precio del atún, ha bajado de precio.
O sea, ciertos productos han bajado de precio en base a... mal. Llegaron importados, además de atún. Justo a eso. Bienvenido sea que bajen los precios de los alimentos de la manera que sea. O sea, y aparte aproveché y bajé de peso, entonces me doble todas triunfo. las latas que tenías. Comí casi todas las latas de atún. Una por día. A ti hace bajar El atún lo han puesto a dieta. Pero aparte se nota, ¿no? con Se nota, estoy más flaco, ¿no? nacional, internacional. Se me nota. Sí. Y aparte 9 kilos. No bajé. estás hoy en función pública. Y le saqué un 50% de rentabilidad a las latas. Mirá de vos. que las compré hasta que las vendí, un 50% por arriba de la inflación. ¿Vendiste o De que las comí, de que las comí. De que las compré. De que las compré. Que compraba la lata de atún al precio y las vendías a lo que se vendían hasta antes de que entraran las importadas y hacías una diferencia que otra que el dólar. Ahí sí tenías un retorno. Hay que recordarlo, hoy no tenés función pública. Vos estás... Hoy estoy presidiendo el bloque de la Libertad Avanza en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires y estamos empezando a conformar el Consejo de Asesores Económicos del presidente, que todavía no está en términos formales, pero que estamos con mucha expectativa de todo lo que podemos lograr ahí. Que por eso fue Reidel con él, ¿no? Exacto, Demian Reidel va a ser el presidente del Consejo. ¿Van a nombrar a todos? Había polémica con eso, algunos por ahí no querían ser nombrados oficialmente. No sé cada caso particular, pero... No, pero se estableció que se va a hacer un consejo formalmente. Sí. Ah, bien. Y con lo que contábamos recién, ¿vos crees que va a seguir la lógica de la fuera que tiene el presidente con esta investigación, si la justicia determina que es culpable? El presidente es muy duro, es rotundo y vino a hacer política para hacerla de una manera distinta. No va a pasar nadie que haga corrupción, eso te lo puedo asegurar.